Habrás oído alguna vez que las antenas de los móviles provocan cáncer. Quizá también hayas oído que la práctica totalidad de los estudios científicos niega que eso sea posible. Claro que también habrás oído que esos mismos estudios están pagados por las empresas telefónicas. En Escépticos tratamos de separar la verdad demostrada de los rumores infundados. Con este tema no ha sido fácil. Muchos de los supuestos afectados por ondas electromagnéticas no han querido hablar con nosotros. Algunos, como luego veremos, incluso nos han insultado. Varios científicos se han negado a participar en el programa tras sufrir amenazas de los colectivos antiantenas. No ha sido fácil hacer este programa, pero lo hemos hecho. Y vamos a intentar responder a una sola pregunta. ¿Son las ondas electromagnéticas tan malas como algunos dicen? Que producen cáncer, que a partir de que pusieron las antenas la gente se empieza a poner peor. Sé que son dañinas las de telefonía, pero creo que son más o peores las de la radio. Pues por lo poco que he leído, creo que pueden afectar al cerebro y a diferentes partes del ser humano. No creo que esas las ondas eléctricas que pueden desarrollar afecten demasiado a la salud. Todo eso siempre al final va a afectar de alguna manera y nos puede provocar pues pequeños cánceres o grandes cánceres. Pues yo tengo una antena en casa y la verdad que no lo sé si me está haciendo mal o bien. Si nos dieran más información igual podríamos protestar más o dar un poco más nuestra opinión, pero... Pues en la comunidad se puso una antena de esas y... Yo no creo que perjudique a la salud ni nada por el estilo. Te dan dinero también, la gente, ya sabes, al oír dinero, en la época que andamos encima, pues la comunidad amarra dinero y da igual la antena que te haga daño o no. También creo que la sociedad actual es un poco difícil prescindir de ciertas cosas que no hemos acomodado a ellas. Que ahora estamos tan inmersos ya con esta historia de la telefonía y otras cosas, que al final creo que es muy complicado. Siempre pensamos lo peor de todas las cosas. ¡Los rayos X! ¡Los rayos X! ¡Los rayos X! ¡Uno de rayos X! ¡Han salido los rayos X! ¡Los rayos X! ¡Los rayos X! ¡Los rayos X! ¡Los rayos X! ¡Ay, esto es una raja de loco! Hola chicos, ¿qué tal? Hola. ¿Cuántos de vosotros tenéis móvil? ¿Habéis oído hablar de que el móvil puede ser malo para la salud? Sí. Yo a veces cuando me acuesto, mi mamá me manda que aleje el móvil de la cama porque dice que da radioactividad. Yo creo que es malo porque emite unas ondas electromagnéticas que podría afectar al cerebro. Yo digo que puede ser malo, pero que si tampoco tiene que ser tan malo cuando lo usa todo el mundo y no se conocen muchos casos de gente que haya muerto por llevar un móvil encima o usarlo. Sí he oído casos que un señor se ponía aquí el móvil y le afectó al corazón cuando falleció. ¿Qué le pasó? Pues que no se tuvo problemas de salud, en el corazón concretamente. ¿Y entonces por qué lo usas? Al fin y al cabo lo necesitamos. Sabes que hubo un tiempo en el que no había móviles. Sí, pero teniéndolos, ¿por qué no usarlos? ¿Pero si son malos? Ya, pero todavía no llevamos suficiente tiempo con ellos para verificar si son malos, con lo cual yo los uso por si acaso. Vale. ¿Desde cuándo pensáis que estamos bañados por ondas? Desde que la radio empezó, las ondas electromagnéticas han surgido. Se crearon antes de que apareciera la radio, porque también existía el telégrafo antes. Yo creo que desde que los humanos saben que existe la electricidad, están las ondas. Por ejemplo, aquí cerca no hay cobertura de móvil. ¿Nos estarían bañando ondas de algún tipo? Creo que sí que nos estarían bañando ondas, porque las ondas de la tele, para transmitirlas de un sitio a otro, tienen que pasar por todos los lados prácticamente. Las de la radio lo mismo. Sí nos estarían bañando ondas porque el sonido al fin y al cabo se transmite por ondas y ahora mismo si quitamos todas las cámaras y los micros y tal, yo ahora al estar hablando estoy transmitiendo ondas a los demás para que puedan oírme. Bien, veamos qué es exactamente el electromagnetismo. Este es el espectro electromagnético. La radiación más energética son los rayos gamma.
Le siguen los rayos X, la radiación ultravioleta, la luz visible, la infrarroja, las microondas y, por último, las ondas de radio y televisión, que son las menos energéticas. Todos estos tipos de radiación se conocen como no ionizante y no pueden romper una molécula. Lo que sí pueden es mover las moléculas haciendo que se calienten. Es lo que ocurre cuando metemos algo en el microondas. La radiación mueve las moléculas de la leche haciendo que ésta se caliente. Las autoridades tienden a tomar medidas que garanticen la seguridad de la población ante cualquier posible riesgo sanitario, aunque ese riesgo no sea avalado por ningún científico. Es lo que se llama principio de precaución. Las radiaciones de los electrodomésticos que tenemos en casa, incluidos los teléfonos móviles, inalámbricos y redes wifi, pueden provocar insomnio, depresión o también enfermedades como la fibromialgia. La solución es tan sencilla a veces como apagar todos los aparatos antes de acostarse o cambiar la cama de sitio. Cuando los medios hablan de este tema, son cautelosos y casi siempre ambiguos. Muchas veces dan la misma credibilidad a estudios científicos que a experiencias personales basadas en la intuición y la sospecha. Y eso no ayuda a aclarar las razonables dudas de la ciudadanía. Iñaki Eizmendi es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao. En sí las antenas no son dañinas. Una antena es un pedazo de metal, ¿vale?, que hace esa adaptación. Si tenemos una antena de recepción, esa antena simplemente va a captar señal y no va a hacer nada distinto a lo que podría hacer pues, un tenedor puesto en el mismo sitio, ¿vale?, porque es exactamente lo mismo. En transmisión, la antena es la que se encarga de sacar la potencia, y eso es lo que a la gente le preocupa que esa potencia que saca la antena le llegue a él y le haga algún efecto. Hay un efecto que es clarísimo y que está demostrado. Si es una potencia muy grande la que está radiando, esa potencia al incidir en el cuerpo produce un calentamiento del cuerpo y puede tener algún efecto. Con potencias bajas aparentemente no hay efectos. En el caso de las antenas de telefonía móvil, lo que le interesa a las compañías telefónicas es que la señal llegue a la calle principalmente. Están en las azoteas, le interesa que llegue a la calle. No le interesa que llegue al vecino de abajo. Vale, el vecino de abajo le va a llegar de todas formas porque parte de la radiación va a llegar, pero interesa sobre todo que apunte a la calle. Entonces es verdad que seguramente al que menos o los que menos tienen que preocuparse son los que están justo debajo de la antena. La Comisión Europea, el Ministerio de Sanidad, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad Complutense de Madrid y la Asociación Española contra el Cáncer han negado tajantemente que haya alguna relación demostrable entre las antenas y el cáncer. Y sin embargo, hay voces disidentes. Antón Erkoreka es doctor en medicina y profesor de la Universidad del País Vasco. En un principio rechazó tomar parte en nuestro programa al sospechar que podríamos estar pagados por las empresas telefónicas. Finalmente, le convencimos de que participara bajo nuestro compromiso de montar sus declaraciones íntegras, sin ningún corte, para evitar el riesgo de manipulación. Bueno, sobre la relación entre radiaciones electromagnéticas y algunos tipos de cáncer se ha escrito mucho. Hay multitud de libros, algunos de ellos bien soportados, como este coloquio que se celebró en el Parlamento Europeo sobre telefonía móvil, sobre los efectos potenciales sobre la salud de las ondas electromagnéticas de alta frecuencia, que fue un coloquio organizado por los Verdes en el Parlamento Europeo, o informes oficiales, por ejemplo, franceses, que son informes del gobierno francés o de instituciones de él, los teléfonos móviles, sus estaciones de base y la salud, y, por supuesto, mucha literatura cada vez más sobre un tema que cada vez nos preocupa más a todos, que son esas enfermedades que hemos creado las personas, las enfermedades creadas por el hombre. Este es un libro de Belpom, el doctor Belpom, que es un libro excelente, y como este hay mucha literatura. Además de libros se están publicando multitud de artículos en revistas médicas, y los artículos en las revistas médicas tienen un problema, que unos van a favor de esta relación y otros van en contra. Los estudios independientes generalmente buscan una relación entre radiaciones electromagnéticas y algunos tipos de cáncer, en cambio otro tipo de estudios no lo buscan. Ningún estudio científico hasta ahora nos ha garantizado o nos garantiza la ausencia de riesgo para la salud de las radiaciones electromagnéticas. No hay ni un estudio que nos lo garantiza. Y se supone que cuando una persona me vende un producto, ese producto tiene que tener unas garantías de que no va a ocasionarme ningún daño. Lo más serio, los estudios más serios y fiables nos dicen que el uso intensivo y prolongado de móviles puede aumentar el riesgo de padecer tumores cerebrales, perturbaciones del sistema inmunitario, trastornos del sueño, etc.
El mejor estudio, el más documentado, es el que ha hecho el IAR, que es la Agencia Internacional de Investigaciones del Cáncer de la OMS. En mi opinión es el estudio más importante que se ha realizado hasta este momento sobre este tema. El estudio Interphone está realizado por un amplísimo equipo de investigadores. Estos investigadores pertenecen a 13 países y han participado en multitud de instituciones a las que se agradece en varias páginas muy amplias en el final del artículo. Este estudio, ¿qué hace? Coge por una parte 7.658 casos control y por otra parte coge varios miles de cánceres y los compara a ver si hay algún tipo de diferencias entre unos y otros. Y efectivamente dicen, y así concluye el estudio, que el uso intensivo y prolongado durante más de 10 años de los móviles aumenta la incidencia de estos 4 tipos de tumores cerebrales. Es un trabajo contundente, claro, y que yo creo que es de los más fiables de los que tenemos en este momento. La pregunta que surge siempre es la misma. Si en 10 años de uso de una tecnología como esta empiezan a aparecer estudios de este tipo, ¿qué va a ocurrir de aquí a 10 años o qué va a ocurrir de aquí a 15 años? He quedado con un grupo de estudiantes de doctorado de física para charlar un rato sobre este tema. Levantad la mano los que de vosotros estaríais dispuestos a vivir a poca distancia, a 20 metros de una antena de telefonía. Hay gente que siente que, por ejemplo, tiene una antena de telefonía al lado de casa y duerme mal, tiene dolores de cabeza, siente nerviosismo, incluso tiene algún otro tipo de afecciones. La verdad que me has descrito a cualquier persona que trabaja en la sociedad en la que vivimos, que duerme mal, que tiene dolores de cabeza y que se encuentra estresado. Entonces, realmente es el hecho de ver la antena ahí afuera lo que le hace asociar lo que él siente con esa antena, que es la que le está provocando, es lo que él cree que le está provocando. La percepción de riesgo es muy subjetiva, es decir, nosotros en este momento estamos aquí porque estamos prácticamente convencidos que el techo no se nos va a caer encima. Pero realmente sí que es verdad que hay ciertas obras que de hecho caen. Y muy probablemente en un avión, cuando nos montamos en él y subimos ahí arriba, decimos, anda, me puedo caer, percibimos el riesgo. Pues es posible que estadísticamente es mucho menos probable que ese avión se caiga a que a nosotros se nos caiga el techo encima, por ejemplo, en este edificio. Claro, el problema es cuando se legisla en función de una percepción subjetiva, ¿no? Somos aquí todos personas de ciencia, entonces la ciencia se debe de basar no en la opinión o en la persona que dice que duerme peor porque ve la antena. Habría que hacer estudios serios, o sea, la cuestión sería otra cosa muy distinta. Si una antena que no se ve, ¿no? Porque en un momento está en una caja, nadie la ve y sin embargo se mide un aumento de ciertas enfermedades en esa zona y se encuentra una correlación entre un hecho y otro. Eso sí que sería algo significativo, eso sí que sería una razón para legislar, ¿no? Pero no se puede legislar en base al alarmismo. Pero lo hacen, ¿no? Pero lo hacen, así nos va también. No, claro, hombre, también vivimos, supone, en una sociedad democrática en la que las decisiones se toman en base a la opinión de la gente. La cuestión es que la gente debería de tener cultura como para fiarse de los estudios que hay y no de lo que dice, no sé, el tarot, por ejemplo, ¿no? El problema es que la gente muchas veces cree más lo que le dice el tarot que lo que le dice el sentido común o una persona llegada incluso. Se le da eco a ese tipo de noticias que pues hay muchos casos de cáncer, pero cuando luego realmente se confirma que no tiene una correlación, no se le da ese eco y entonces el pozo que queda en la sociedad es como que las radiaciones de los móviles pues pueden ser perjudiciales. Y eso sí que es preocupante porque al final hay muchos temas en el que el pozo que queda es la opinión errónea. La alarma social por el electromagnetismo nació con el horno microondas, pero fue con la llegada del teléfono móvil cuando la preocupación por las ondas empezó a provocar una cascada de artículos, libros y reportajes alarmantes. Se dice que los microondas y los móviles emiten radiaciones parecidas. No es verdad. La frecuencia de las ondas de ambos aparatos es muy parecida, cierto, pero su intensidad no tiene nada que ver. Un microondas emite una radiación 400 veces superior a un teléfono móvil. Si colocásemos el generador de ondas de un móvil dentro de un microondas, tardaríamos 4 días en conseguir que el agua de un vaso entrase en ebullición. Mucha gente ha visto este vídeo donde varios móviles convierten unos granos de maíz en palomitas.
Inténtalo en casa, pero te aviso de que no te saldrá. ¿Y sabes por qué? Porque es un truco. Lo que hicieron los autores del vídeo fue desmontar un microondas y colocar su magnetrón bajo la mesa cerca de los granos de maíz. Las ondas electromagnéticas son un fenómeno físico que tiene muchas manifestaciones y hay muchos tipos de ondas electromagnéticas. Unas son dañinas y otras no. Félix Góñez, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y director de la Unidad de Biofísica de la Universidad del País Vasco y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las ondas electromagnéticas que emite una bombilla, la luz que emite una bombilla, es evidentemente inocua, inofensiva. Nadie se preocupa por estar debajo de una bombilla de luz o por encender la luz en un cuarto. Las ondas de radio, que son las que se utilizan pues eso, en la radio, en la televisión, en la telefonía móvil, son millones de veces menos energéticas que la luz visible. Típicamente tienen unos 10 millones de veces menos energía que la luz visible. Por lo tanto, si la luz visible es inofensiva, pues las ondas de radio son 10 millones de veces más inofensivas. Yo no creo que nadie se preocupe por los trastornos que le produce oír la radio. Bueno, depende de lo que diga la radio, pero vamos, por la emisión radiofónica en sí. ¿Hay consenso científico respecto a lo que son radiaciones no ionizantes, es decir, que no causan daño, y radiaciones ionizantes las que causan daño? En principio, las radiaciones no ionizantes, por lo que sabemos, son inocuas. Esto no quiere decir que no merezca la pena considerar, ahora que algunas personas se exponen a determinados tipos de radiaciones ionizantes con intensidad, pues hasta el momento, no ionizantes, con intensidad hasta ahora desconocida, quiero decir, pues bueno, pues si hay gente que se pasa muchas horas con la oreja pegada al teléfono móvil, pues bueno, ese es un suceso que en la historia de la biología hasta ahora no ha ocurrido, con lo cual entiendo que haya estudios, como hay, y hace muchos años que hay estudios sobre los posibles efectos de este tipo de radiaciones, que, insisto, son de bajísima intensidad y no tendrían que producir ningún efecto, pero bueno, pues no está mal probarlo, y de hecho, pues ya digo que hay estudios desde hace pues 30 años o algo así, sobre posibles efectos de las ondas, concretamente de telefonía móvil. ¿Y esos estudios han detectado alguna vez algo peligroso en las ondas de la telefonía móvil o en las ondas hermanas de la televisión o de la radio? No hay ningún consenso en que haya ninguna prueba que relacione las ondas electromagnéticas no ionizantes, por ejemplo ondas de radio, con ningún tipo de patología humana. Vivimos rodeados de ondas electromagnéticas, muchas de ellas creadas por el hombre. De ahí que recientemente se haya acuñado un nuevo término: contaminación electromagnética. La contaminación electromagnética es el conjunto de radiaciones que nos rodean producto de la actividad humana. Es invisible y está por todas partes, pero se puede medir. Ignacio Fernández Anichín es ingeniero de telecomunicaciones y profesor de antenas y propagación de ondas. ¿Y qué es un mapa radioeléctrico? Bueno, pues un mapa radioeléctrico, lo primero es un mapa. Entonces, tenemos que pensar pues en una ciudad, en este caso podemos pensar en Bilbao. Entonces, tenemos un mapa, un plano en el que se ven también se verían pues todas las calles, todos los edificios de Bilbao y, en este caso, incidiendo en las estaciones transmisoras de ondas electromagnéticas, que serían las estaciones de FM y todas las estaciones base de telefonía móvil. Y televisión, me imagino. Y televisión.
¿En algún sitio de Bilbao se superan las medidas legales? No solo en Bilbao. Creo que prácticamente en casi ningún sitio, o ninguna población, claro, no voy a aventurar lo que no es. Porque no has ido con el aparato a todos lados. Efectivamente, pero nunca se han superado las medidas, digamos, establecidas por la ley, que no hay que superar. Y no se han superado, y además por muchísimo. O sea, digamos que en órdenes de magnitud inferiores. O sea que estamos muy bajitos a comparación de donde estuviera el límite, ¿no? Bueno, siempre, digamos, en la proximidad del transmisor siempre va a haber más nivel, más Hombre, señal, también yo en la proximidad del transmisor capto mejor la radio, ¿no? Sí. Es eso, ¿no? En el fondo. Pero ni siquiera en la proximidad del transmisor. No. Sobrepasar los límites, nunca. El llamado movimiento antiantenas es particularmente activo en Euskadi, tanto que consiguió llevar el debate hasta el Parlamento Vasco. El Plan Escola 2.0 pretende que todos los colegios tengan conexiones wifi, pero ciertos colectivos ven en ello un peligro. ¿Habéis oído hablar de la wifi? ¿Y tenéis wifi en el cole? Sí. Bien. ¿Y es buena o mala? No me refiero a si la wifi es mala de conexión. ¿Es buena o mala para la salud la wifi? Yo creo que el wifi es malo porque al ser ondas tiene que ser algo malo. No, Porque sí. no sé. Las ondas son todas malas. No, todas no, pero el wifi, no sé, yo creo que sí. Levantad la mano los que no tendríais ningún problema en mandar a vuestros hijos a la escuela que tuviera wifi y que tuvieran acceso los niños a través del ordenador a la wifi. No tendríais ningún problema. En esta universidad, en todas las aulas y todos los espacios tienen antenas wifi para que todos los alumnos con su portátil accedan. Y ahí estamos viniendo aquí todos los días, así que... COBACE es una coordinadora formada por personas que se consideran afectadas por las ondas electromagnéticas. Contactamos con ellos para que participaran en este programa y esto es lo que nos respondieron. Lamento comunicarles que nuestra organización ha decidido no participar en su programa. Estamos familiarizados con los planteamientos de la secta lobby industrial de los escépticos en su versión original de Estados Unidos y la que se da por aquí. Y como es natural, no estamos dispuestos a prestarnos, en un programa que nos deja con la boca tapada, al trato abusivo que esta secta de los escépticos se dedica a dispensar a las víctimas de la contaminación y los desmanes industriales. Cuando puedan ustedes hacer programas menos sesgados, estaremos encantados de aceptar su oferta de participación. En el circo que monta la secta de los escépticos, no. Por supuesto, lo intentamos con otras asociaciones antiantenas. De hecho, lo intentamos con todas las vascas. Y todas rechazaron participar en el programa. Según ellas, Escépticos, al igual que la comunidad científica internacional, está pagado por las empresas telefónicas y, por tanto, manipulado. José Alberto Arrat es abogado medioambientalista. De un tiempo a esta parte se ha especializado en la representación legal de quienes se consideran afectados por las ondas electromagnéticas. Y le va bastante bien. De hecho, consiguió la primera sentencia en España que ordenaba desmantelar una antena de móviles por razones de salud. Accedió a recibirnos en su despacho y la entrevista fue muy interesante, pero unas semanas después nos escribió pidiéndonos que no emitiéramos sus respuestas por dos razones. Una, que ponía en duda nuestra imparcialidad en este tema. Dos, que su entrevista ya había quedado obsoleta. Así que, lamentándolo mucho, no podemos enseñaros lo que nos dijo. El culebrón de Valladolid va para largo. Ayer los padres del Colegio García Quintana, donde han aparecido 4 casos de cáncer en niños, levantaron el campamento tras conseguir reunirse con la Junta de Castilla. En 2002, 5 niños fueron diagnosticados de cáncer en un colegio de Valladolid. La Asociación de Padres señaló como posibles culpables a varias antenas de telefonía que habían sido colocadas cerca del colegio. Saltó la alarma. Se creó una comisión de expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Academia Nacional de Medicina y la Dirección General de Salud Pública. No encontraron relación alguna entre las enfermedades desarrolladas por los niños y las antenas. Y el juez sobreseyó el caso. Tú evidentemente puedes ver muchos hechos en la vida, pero que de ahí tú puedas sacar un razonamiento y una conclusión, de ahí va un abismo. Es decir, en ciencia nosotros
publicamos lo que vemos, explicamos cómo lo medimos, decimos que hemos medido, decimos que nos hemos asegurado de que hay un montón de cosas que no tienen nada que ver. Hay unos referees que te miran el artículo y dicen sí o no. Y luego ya cuando se publica ya, digamos, has llegado a una conclusión, vamos a decir, válida, pues la gente te toma en serio y empieza a aceptar lo que tú estás proponiendo. El mero hecho de que en un colegio, porque ha aparecido una antena, significa que todas las enfermedades que suceden en ese colegio están asociadas a la antena, sencillamente no es una conclusión válida en ninguno de nuestros artículos científicos, porque como todos sabéis, hay una condición que es que todo lo demás tiene que permanecer constante. Es decir, si yo mantengo una cosa, le pongo una antena y mantengo esa misma cosa sin la antena y veo que evolucionan y que uno desarrolla cáncer y el otro no, entonces sí que puedo empezar a decir, bueno, aquí parece que hay una conexión entre la antena que yo he puesto y el desarrollo del cáncer o de esa enfermedad. Con ese mismo razonamiento yo puedo llegar a la conclusión, por ejemplo, que desde que se aprobó la Constitución hay muchos más cánceres en España, porque si tú coges la gráfica, vas al año 78 y miras la incidencia del cáncer, dices, jolín, qué subidón. Pues sí, se aprobó, efectivamente, esto es algo que se aprobó aquí en esta época y todos estaremos de acuerdo en que no puede existir ningún tipo de conexión causal. El hecho de que algo suceda después no quiere decir que tenga una relación causal. Cuando uno realmente hace un estudio serio, sí que puede concluir y sí que podemos entonces tomar en cuenta esas ideas, pero esa es la diferencia entre lo que hacemos en ciencia y lo que te digo, el poner una noticia en la tele y decir, bueno, es que aquí llegó fulano de tal y lo pasó muy mal porque tenía mucho cáncer. Pues hace falta ser un poco más serio, sobre todo cuando hablamos de legislar y cuando hablamos de que afecta a muchas personas. En mayo, la Organización Mundial de la Salud advertía de una posible relación entre el móvil y un tipo de cáncer, basándose, lo reconocían los expertos, en pruebas inadecuadas y que no demuestran relación causa-efecto. Los móviles pasaron a engrosar la categoría 2B en la lista de riesgo cancerígeno de la OMS. Esto significa que son posiblemente cancerígenos. Es la misma categoría en la que está, por ejemplo, el café. Hay algo que sí podemos verificar fácilmente y que no ha podido ser manipulado por las empresas de telefonía. Si existe una relación entre electromagnetismo y cáncer, deberíamos estar viviendo una epidemia desde la aparición del móvil. ¿Es así? La respuesta rápida es que no. José Ramón Sáenz es profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad del País Vasco y jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Donostia. Epidemia tiene un concepto un poquito diferente. Si fuera algo que es transmisible y que entonces pues aparece en un número de casos muy elevado en una concentración en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, en cuanto al cáncer, está aumentando, indudablemente. Hay que tener en cuenta que nuestra vida cada vez es más artificial, muchos de los factores de riesgo del cáncer están relacionados con ese tipo de vida y además pues que envejecemos y cada vez somos mayores, es decir que hay una relación también bastante directa con la edad, ¿no? ¿Y qué opina de esto el doctor Erkoreka? Bueno, hace 100 años los cánceres solamente suponían el 2% de todas las personas que morían. A principios del siglo XX, tanto en hombres como en mujeres, tanto por cien se mantenía, pero a lo largo del siglo XX ese porcentaje ha ido aumentando, de forma que sobre todo en las dos últimas décadas del siglo pasado y en esta primera década del siglo XXI se ha disparado la cifra de mortandad por cáncer. En este momento en Vizcaya y en la Comunidad Autónoma Vasca el 37% de los que fallecen entre los hombres lo hacen por cáncer y el 34-35% entre las mujeres también mueren por cáncer. Son unas cifras realmente escandalosas, muy altas y que nos podrían llevar a pensar que estamos ante una verdadera epidemia, usando la palabra epidemia en el sentido clásico, una enfermedad que afecta a toda la población. Y lo estamos tomando como algo natural, como que aquí no pasa nada. Casi tenemos la misma actitud que tenían en la Edad Media respecto a las grandes pandemias. Aparecía la peste y el mundo, toda la gente lo aceptaba como que eso tenía que ser así. Sobre este tema han empezado a aparecer una serie de informes. Hay un primer informe que yo lo quiero sacar a colación, que se llama Cánceres y Medio Ambiente, que es un informe realizado por ANSES, que es un organismo oficial francés, la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria, de Medio Ambiente y del Trabajo, en el que identifican cuáles son las sustancias que están en el medio ambiente y que ellos las califican como cancerígenas. Tenemos, por lo tanto, una identificación de una serie de productos que en este momento algunos estudios los ponen en relación con el cáncer y también una serie de movimientos cada vez más importantes como el Appel de París, la llamada de París, que es un texto escrito por 68 expertos internacionales en la que proponen 164 medidas para intentar hacer frente
a lo que se llama, en la literatura actual, sustancias CMR, sustancias cancerígenas, sustancias mutágenas, que producen mutaciones en recién nacidos, y sustancias reprotóxicas. Son un problema gravísimo que tiene nuestra sociedad y a la que algunas entidades empiezan a tener en cuenta para hacer frente a ellas. Que no hay suficientes estudios científicos que hayan demostrado que existe una relación entre ondas electromagnéticas y aparición de cáncer. Hay bastantes estudios hechos, hay una serie que incluso son 60.000 casos seguidos y bueno, pues hoy no se ha demostrado por nadie que exista una relación entre esas dos cuestiones, ondas electromagnéticas y cáncer, ni ninguna otra alteración de las que se les ha atribuido como influencia genética o influencia sobre abortos, etcétera, etcétera. En 2009, el Parlamento Europeo pidió a los Estados miembros que siguieran el ejemplo de Suecia y reconocieran la hipersensibilidad electromagnética como una discapacidad. La Organización Mundial de la Salud, sin embargo, no la reconoce como una verdadera enfermedad. De hecho, la OMS considera que los síntomas de la hipersensibilidad electromagnética no tienen que ver con las ondas, sino con una intensa percepción de riesgo. De ahí que recomiende a los afectados tratamientos psicológicos para reducir el estrés. Evidentemente, un trastorno es un trastorno que no está tipificado, no está reconocido por la comunidad científica aún y no está tipificado ni catalogado en los sistemas de clasificación de las enfermedades al uso. Pero lo que sí es cierto es que genera un conflicto en sus afectados. Agurchane Ortiz es profesora de psiquiatría y vicedecana de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco. Si uno piensa en algo amenazante, es más fácil que ello vaya a suceder. Esto es el aspecto un poco cognitivo, en los pensamientos y las ideas que el individuo tiene de sí mismo y tiene de su alrededor, de los estímulos potencialmente amenazantes. El riesgo está ahí y yo lo percibo como amenazante y se me hace intolerable. No puedo vivir con él. Estoy constantemente pensando en ese riesgo y en el potencial daño que me pudiera hacer. Ahí estamos contando con que eso sería un factor psicológico de esa emoción. Y ese factor psicológico de esa emoción estaría interactuando con los factores más biológicos y más conductuales. Léase, respuesta conductual, huyo, no puedo tolerarlo, huyo, o que me lo quiten, sería otra forma de huida. Otra forma de afrontar este riesgo potencial es trabajarlo. Me voy a informar, ¿qué pasa con él? ¿Es así? ¿Qué dicen las autoridades al uso? ¿Qué puedo hacer yo con ello? En todas las enfermedades y en todos los trastornos que tienen poco reconocimiento en el campo médico, o bien porque son nuevos, o bien porque no tienen tratamiento, el asociacionismo ha sido un impulsor para ayuda de estos colectivos. Claro, que esto también es un riesgo, porque puede ser un lugar de catarsis únicamente, en el que nos regocijemos de todo lo malo que puede estar pasando, en el que solo veamos el aspecto negativo. Lo que habría que haber es alguna forma de tamponamiento o algún agente externo que diera información al respecto. Perdona, esta información es así, así y así, y no solo como nosotros estamos creyendo. Las opiniones habría que contrastarlas y además, como ya he dicho antes, con expertos. ¿Tú como científico has oído hablar de la hipersensibilidad electromagnética? La hipersensibilidad electromagnética es algo de lo que he oído hablar en la prensa y en ciertos ambientes, vamos a decir, paracientíficos. La hipersensibilidad electromagnética no es una entidad patológica que la medicina reconozca como tal. Es decir, no hay absolutamente ninguna prueba de que haya personas que sean más sensibles que otras a la radiación electromagnética de baja frecuencia. Lo que puede ser es que haya personas que sientan que son más sensibles, ¿no? Que crean que son más sensibles. ¿Podría ser eso? Hay personas que creen que son más sensibles a la radiación electromagnética. Hay personas que creen que son más sensibles al color amarillo, hay personas que creen que son más sensibles
a la presencia de extraterrestres. Hay personas que creen muchas cosas. José María Matos Químico, director general del CIC Biogune y del CIC Biomagune y Premio Nacional de Ciencias en Medicina. Cuando alguien dice una barbaridad, la comunidad científica dice, eso es una barbaridad. Pero no lo decimos. O sea, que aquí en tono, o sea, que mía culpa. O sea, no salimos normalmente y decimos, esto es una barbaridad. Los estudios de epidemiología no han encontrado ningún aumento en tipos de cáncer en la población que está usando los teléfonos móviles de manera no prevista, insospechada, no ha habido una alarma. O sea, como cuando de repente aparece el SIDA hay una alarma, empiezan a aparecer más casos de algo. Aquí no ha habido nada de eso. Luego, la epidemiología no puede decir que hay razones para que el uso del teléfono móvil sea un factor de riesgo significativo en el cáncer. Entonces, pero no salimos los científicos en general a decir esto es una solemne tontería. Eso es una cosa que no pasa aquí, que pasa en otros países. En otros países la comunidad científica es más activa. Sobre todo en Estados Unidos. En el mundo anglosajón son mucho más activos. Están mucho más dispuestos a dar sus informes, es decir, esto sí y esto no. El miedo vende, ¿no? En plan, cuidado, tened cuidado con los móviles que matan, cuidado con el Anasaki, un gusano en el pescado que, va a ser terrible, cuidado con la gripe aviar, cuidado con la gripe tipo A, cuidado, es un constante alarmismo, pero cuando no pasa nada realmente grave, pues bueno, se inventa o se magnifica. Bueno, poner un límite legal, por si acaso, yo creo que está bien. Sin embargo, como ya hemos explicado, creo que hay que legislar con rigor científico, es decir, basado en estudios científicos hechos como Santi los ha descrito, que creo que lo ha hecho muy bien, es decir, con rigor, y no hay que legislar a base del miedo que exista o la sugestión que exista en la sociedad. Es decir, hay que ser muy serios a la hora de legislar. Y creo que para evitar también que se llegue a legislar siguiendo, digamos, la corriente mediática que exista en la sociedad, creo que es muy importante también incidir en la divulgación científica y en el valor que puede dar la divulgación científica para tener una sociedad más culta y menos manipulable en este tipo de términos. Creo que eso es muy, muy importante. ¿Por qué no venís al centro? Quienes se consideran afectados por las ondas se han negado a hablar con nosotros. Muchos científicos también. Los medios de comunicación tenemos la obligación de divulgar el conocimiento y también de dar voz a aquellos que no la tienen. Pero no podemos hacerlo solos. La filosofía de escépticos es separar la verdad probada de las afirmaciones no demostradas. Así que este programa solo puede tener una conclusión, y es esta. A día de hoy, la ciencia no ha encontrado relación entre las ondas electromagnéticas y enfermedad alguna. Y te doy mi palabra de que nosotros no estamos pagados por empresas telefónicas. Por supuesto, no tienes por qué creernos. Mejor, sé escéptico. To dig while we all